¿Soy un imbécil por negarme a cuidar a mis medio hermanos y decirle a mi papá que no soy su madre de repuesto? Tengo 19 años, soy estudiante universitaria a tiempo completo y trabajo a tiempo parcial para cubrir mis propios gastos. Mi vida es ajetreada y apenas tengo tiempo para mí, y mucho menos para nada fuera de la universidad y el trabajo. Pero durante los últimos años, mi padre ha estado intentando endosarme responsabilidades que nunca fueron mías, para empezar, y finalmente exploté. Ahora la mitad de mi familia actúa como si yo fuera una villana desalmada, y sinceramente no sé si fui demasiado lejos. Para entender realmente por qué reaccioné como lo hice, necesito remontarme a cuando todo se desmoronó. Mis padres tenían lo que yo creía que era un matrimonio sólido hasta que cumplí 12 años. Ese fue el año en que salió a la luz la aventura de mi padre. Había estado engañando a mi madre con una mujer mucho más joven, Emily, que en ese momento apenas tenía 20 años. Mi madre estaba devastada. El divorcio fue feo, largo y doloroso. No se trataba solo de que hubiera engañado, sino de lo poco que parecía importarle la destrucción que dejaba a su paso. Él siguió adelante rápidamente y por seguir adelante me refiero a que se casó con Emily casi de inmediato. Era como si nuestra familia, mi madre y yo, fuéramos solo piezas que podía descartar porque tenía una nueva vida brillante esperándolo. Todavía estaba aturdida por el divorcio, todavía tratando de procesar el hecho de que mi padre había tirado por la borda la familia que habíamos construido, y de repente Emily estaba en la foto, como si siempre hubiera pertenecido allí. Fue desorientador y exasperante. Durante un tiempo intenté mantener una relación con él. Pensé que tal vez, solo tal vez, se sentía culpable por lo que había hecho, tal vez quería arreglar las cosas conmigo. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que no era así en absoluto. No estaba interesado en reparar el daño, estaba interesado en convencerme de que todo estaba bien, de que su nueva vida era normal, de que debía aceptarla sin cuestionarla. Me invitaba, esperaba que interpretara el papel de la hija feliz que adoraba a su nueva madrastra, y yo simplemente no podía hacerlo. Le guardaba rencor a Emily, fuera justo o no, y le guardaba rencor a mi padre por ponerme en una situación en la que sentía que tenía que fingir que nada de aquello dolía. Luego llegaron los niños. 1, luego 2, luego 3, todos nacidos en rápida sucesión. Y de repente mi padre empezó a actuar como si se supusiera que yo debía interpretar a la hermana mayor del año. Constantemente me presionaba con la idea de que necesitaba vincularme con mis medio hermanos, que la familia cuida de la familia, que era importante para mí estar presente en sus vidas. Excepto que yo nunca me apunté a nada de esto. No quería hermanos, no quería formar parte de la nueva familia perfecta que había construido sobre las cenizas de la antigua. Lo peor de todo es que cada vez que me llamaba, no era para ver cómo estaba, era para pedirme algo, que cuidara niños, que ayudara en la casa, que le diera un respiro a Emily. Siempre era un favor, nunca una simple conversación entre padre e hija. Y cada vez que decía que no, encontraba la manera de hacerme sentir culpable. Emily está tan abrumada, decía. A los niños les encantaría pasar tiempo contigo. Pensé que la familia significaba algo para ti. Cada llamada, la misma rutina. Seguí negándome, seguí diciéndole que estaba ocupada, y no mentía. Realmente lo estaba. La universidad es difícil, trabajar a tiempo parcial mientras se hacen malabarismos con las tareas y los exámenes es agotador. El poco tiempo libre que tengo me pertenece. Pero él nunca lo vio así. En su mente yo solo estaba siendo difícil, egoísta. Luego, el fin de semana pasado, me volvió a llamar. Su tono era diferente esta vez, más desesperado. Emily, dijo, estaba teniendo una crisis nerviosa y necesitaba tiempo para sí misma. Necesitaba que fuera a cuidar a los niños durante unas horas, solo por esta vez. Y algo en mí simplemente explotó. Había oído esta canción y este baile demasiadas veces, y había terminado de seguirles el juego. Le dije, no soy tu madre de repuesto. Tú elegiste tener más hijos y eso no es mi responsabilidad. Silencio. Luego dejó escapar un suspiro decepcionado y dijo, pensé que eras más madura que esto. Y me colgó. Me quedé sentada allí, mirando mi teléfono, furiosa. Realmente tuvo la audacia de actuar como si yo fuera la irracional, como si fuera una niña egoísta haciendo una rabieta, en lugar de una estudiante universitaria harta de ser tratada como mano de obra gratuita. Pero antes de que pudiera siquiera procesar mi enfado, los mensajes empezaron a llegar. Emily me envió un largo mensaje lleno de lágrimas sobre lo agotada que estaba, cómo se estaba ahogando, cómo no podía creer que pudiera ser tan desalmada cuando sabía que estaba sufriendo. Luego llegaron los mensajes de texto de mi padre diciéndome que estaba abandonando a mi familia, que era egoísta, que necesitaba madurar y asumir la responsabilidad. Y luego, de alguna manera, mi abuela se involucró.
Me llamó y me dio todo un discurso sobre cómo necesitaba ayudar a mi padre en sus momentos de necesidad, porque la familia cuida de la familia. Y esa es la parte que me molesta. Todo el mundo utiliza esa frase, la familia cuida de la familia. Pero, ¿dónde estaba esa energía cuando mi padre engañaba a mi madre? ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando nos abandonó para perseguir a una mujer más joven? ¿Dónde estaba mi padre cuando yo estaba luchando con las consecuencias de su traición? Él tomó sus decisiones, construyó una nueva familia, y ahora que se está dando cuenta de lo difícil que es, de repente espera que yo intervenga y recoja el testigo. La única persona que ha estado de mi lado en todo esto es mi madre. Me dijo que hice lo correcto, que no es mi trabajo arreglar el desastre de mi padre y que tengo todo el derecho a ponerme a mí misma en primer lugar. Pero ahora la mitad de mi familia está furiosa conmigo, y estoy empezando a preguntarme si realmente fui demasiado lejos. ¿Me equivoqué al negarme a ayudar? ¿Fui demasiado dura? ¿Debería haber aguantado e ir allí, incluso si eso significaba sacrificar mi propio tiempo y energía? ¿O hice bien en poner fin a esto de una vez por todas? Actualización 1. Unos días después de que me negara a ayudar, mi padre encontró una nueva forma de intentar quebrarme. Los intentos de culpabilidad no habían funcionado, la manipulación emocional no había funcionado, y mi firme rechazo solo lo había empujado a ser más creativo. Necesitaba una nueva forma de meterse bajo mi piel, una forma de hacerme sentir como la cruel desalmada en todo esto. Así que decidió adoptar un enfoque diferente, uno que involucraba a los niños. Empezó con un simple mensaje: Ben y Lila han estado preguntando todo el día cuándo vas a venir, escribió. Echan mucho de menos a su hermana mayor. Miré mi teléfono, agarrándolo con tanta fuerza que me dolían los dedos. Era un mensaje tan corto, aparentemente inocente, pero sabía exactamente lo que era. No se trataba de él tendiendo la mano porque de repente le importaba mi relación con ellos. No enviaba esto porque quisiera que me sintiera conectada o incluida. No, este era un movimiento cuidadosamente calculado. Estaba utilizando su inocencia como arma, utilizando sus vocecitas, su confianza, su completa falta de comprensión, como una forma de romper mis defensas. No respondí. No iba a jugar a este juego. Pero entonces empezaron a llegar los mensajes de audio. Pequeñas voces agudas, llenas de una emoción ansiosa y sin filtrar, llenaron mis altavoces. Por favor, queremos jugar contigo. Eran tan pequeños, sus palabras ligeramente confusas, el tipo de súplica entusiasta que solo los niños pequeños pueden hacer. Si no lo supiera, si fuera una extraña mirando desde fuera, podría haber pensado que era dulce. Podría haber pensado, vaya, realmente la echan de menos. Pero sí lo sabía. Sabía que los niños tan pequeños no se despiertan una mañana y de repente se desesperan por una hermana mayor que apenas conocen. No estaban sentados lamentándose por mí, preguntándose cuándo iba a aparecer finalmente y jugar a las casitas con ellos. No, esta no era su idea. Era él, mi padre, el mismo hombre que me había abandonado emocionalmente durante años, que solo se había acercado a mí cuando necesitaba algo, que nunca había hecho un esfuerzo real por reparar nuestra relación rota. Ahora estaba utilizando a sus propios hijos para intentar manipularme. Casi podía imaginármelo de pie junto a ellos, dándoles frases, diciéndoles: di que la echas de menos, di que quieres que venga a jugar, haz que suene emocionante. La audacia del asunto me revolvió el estómago. Sabía exactamente lo que quería. Quería que me sintiera culpable. Quería que me sentara allí, escuchando esas vocecitas inocentes, y me sintiera como un monstruo por ignorarlas. Quería que creyera que era yo quien les hacía daño, que les estaba privando de una hermana, que yo era el problema. Pero en lugar de culpa, todo lo que sentí fue rabia, una rabia abrasadora. No era amor, no era preocupación, no se trataba de la familia. Era un juego, una táctica de manipulación, y yo no iba a caer en la trampa. Me negué a responder. Dejé sus mensajes sin leer, ignoré los clips de audio y metí mi teléfono en el fondo de mi bolso, como si eso de alguna manera enterrara la ira junto con él. Seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero la furia ardía bajo mi piel, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Y entonces fue un paso más allá. Estaba en el trabajo agotada tras un largo día haciendo malabarismos con clientes y tareas, cuando mi jefe me llamó aparte. No fue de forma disciplinaria, no había enfado ni frustración en su voz. Pero había algo peor, preocupación, un tono que inmediatamente hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Recibí una extraña llamada antes, dijo con cuidado, su expresión ilegible. Tu padre se puso en contacto conmigo, dijo que estabas teniendo problemas con la gestión del tiempo, que trabajas demasiado y necesitas más días libres para pasar tiempo con tu familia. Por un momento, las palabras ni siquiera se registraron.
Mi mente se quedó en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Mi padre, mi verdadero padre, había llamado a mi trabajo, había hablado con mi jefe, había ido a mis espaldas para intentar interferir en mi vida laboral. Mi estómago se encogió tan rápido que me sentí mareada. Mi piel ardía con una mezcla de vergüenza y rabia tan intensa que apenas podía respirar. Tuvo el descaro de hacer esto. Tuvo el descaro de interferir en mi vida profesional, de contactar con mi jefe, de pintar esta ridícula imagen de mí como una chica abrumada que necesita un descanso. ¿Y para qué? Solo para salirse con la suya, solo para que me viera obligada a asumir el papel en el que había estado intentando meterme durante años. Podía sentir a mi jefe observándome atentamente, midiendo mi reacción. Mi mente daba vueltas, repasando todas las terribles posibilidades. ¿Y si tuviera un jefe diferente, uno que realmente le creyera? ¿Y si me hubieran reducido las horas, mi fiabilidad puesta en duda, todo porque mi padre decidió interpretar el papel de padre preocupado cuando le convenía? La idea me hizo hervir la sangre. Salí del trabajo ese día temblando de furia. Mis manos temblaron mientras sacaba mi teléfono del bolsillo y lo llamaba. Contestó casi de inmediato como si hubiera estado esperando esto, y eso solo me hizo perder los estribos. Sabía lo que había hecho. Lo había hecho a propósito. Se había sentado allí, había hecho esa llamada telefónica, había dicho esas palabras sabiendo perfectamente que me llegaría, sabiendo que me pondría furiosa. Ni siquiera le di la oportunidad de hablar. En el momento en que oí su voz, me desahogué. Le dije en términos inequívocos que había cruzado una línea, que mi trabajo no era asunto suyo, que no tenía derecho a interferir en mi vida de esta manera, que había terminado con sus manipulaciones, sus tácticas, sus constantes intentos de controlarme. Fui ruidosa, fui furiosa. No me importó. Quería que lo supiera, quería que se le metiera en su gruesa cabeza que esto no era solo un exceso, era una violación. Y lo peor de todo es que ni siquiera se sorprendió. No discutió, no lo negó, no intentó justificar sus actos. Solo suspiró como si yo fuera una niña haciendo una rabieta, como si yo fuera la que estaba siendo difícil, como si yo fuera la que no entendía. Y entonces en ese mismo tono condescendiente e irritante lo dijo: solo quiero que entiendas que la familia es más importante que cualquier otra cosa. Actualización 2. Una semana después sucedió algo que ni siquiera pude comprender. Pensé que había visto lo peor de la manipulación de mi padre, que ya había agotado todos los trucos de su libro para obligarme a ser la hermana mayor de los niños que nunca pedí. Pensé que los intentos de culpabilidad, la falsa preocupación, la interferencia en mi trabajo, eso era lo más bajo que podía caer. Pero me equivocaba. Estaba tan increíblemente equivocada. Había sido un día largo. La universidad era agotadora, el trabajo era agotador, y lo único que quería era ir a casa, desplomarme en mi cama y disfrutar de unas horas de paz antes de volver a hacerlo todo al día siguiente. Pero en el momento en que entré por la puerta, me di cuenta de que algo iba muy, muy mal. El sonido me llegó primero, risitas agudas, el inconfundible ruido de niños jugando, corriendo, poniéndose cómodos en un lugar donde no tenían por qué estar. Mi estómago se encogió. Y entonces los vi, 3 niños pequeños en mi sala de estar, jugando como si pertenecieran allí, como si fuera un día normal. Y de pie junto a ellos con los brazos cruzados con tanta fuerza que parecía que se estaba conteniendo para no cometer un asesinato, estaba mi madre. Parecía furiosa. No, furiosa ni siquiera era la palabra correcta. Parecía como si estuviera a punto de explotar. Todo su cuerpo estaba tenso, su mandíbula apretada, sus dedos curvados en puños. Nunca la había visto tan enfadada, y teniendo en cuenta todo lo que mi padre le había hecho pasar, eso era mucho decir. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero no me salieron las palabras. Ni siquiera esperó a que procesara lo que estaba pasando. Señaló hacia la puerta principal, donde en el suelo había una nota doblada con la letra de mi padre. Mi corazón latía con fuerza mientras me agachaba para recogerla, y en el momento en que leí las palabras me sentí enferma. Están cansados de esperar a que les dediques tiempo. Espero que esto te ayude a acercarte. Eso fue todo. Sin previo aviso, sin petición, sin un ¿te importaría cuidarlos un rato? Solo una decisión, solo mi padre decidiendo una vez más que mi vida no era mía, que podía descargar sus responsabilidades sobre mí cuando quisiera, que yo no tenía elección en esto. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. Esto no era solo cruzar una línea, esto ya no era solo manipulación. Esto era algo más por completo. Era él dejando a sus propios hijos en mi puerta como un paquete no deseado, marchándose y esperando que yo me encargara de ello. Miré a mi madre y la forma en que agarraba su teléfono me dijo exactamente lo que había pasado antes de que yo siquiera preguntara. Lo había llamado, le había dicho lo que pensaba,
y a juzgar por la forma en que su rostro seguía rojo de ira, solo podía imaginar las palabras que se habían intercambiado. Y entonces, justo cuando pensaba que esto no podía empeorar, mi padre apareció. Pero no vino solo. Emily estaba con él y tenía un aspecto horrible. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos e hinchados, todo su cuerpo se desplomaba de una manera que gritaba agotamiento. Apenas me miró antes de volverse hacia mi madre, sus manos temblando mientras se agarraba la parte delantera de su suéter. Y entonces empezó a suplicar. Le rogó a mi madre que la entendiera, que tuviera algo de compasión, que se diera cuenta de lo difícil que era para ella, de que no tenía apoyo, de que no podía con todo sola. Nos suplicó a las dos que interviniéramos, solo un poco, solo a veces, solo para darle un respiro antes de que se derrumbara por completo. Mi madre simplemente se rió. No fue una risa amable, ni siquiera divertida. Fue fría, aguda, cortante, el tipo de risa que contenía años de resentimiento, años de ira, años de dolor que nunca habían sido reconocidos, nunca se habían disculpado, nunca se habían arreglado. ¿Cómo puede ser esto problema de mi hija?, preguntó con una voz llena de desdén. Y tenía razón. No era mi problema. Nunca había sido mi problema. Mi padre había tomado sus decisiones, había destruido nuestra familia, había construido una nueva, había tenido más hijos, y ahora, cuando se volvía demasiado difícil, cuando el peso de sus decisiones se volvía demasiado pesado para soportarlo, tenía la audacia de intentar endosármelo a mí, endosárselo a mi madre, la mujer a la que había traicionado y descartado como si fuera nada. Mi madre no dudó, no vaciló. Cogió a los niños uno por uno y se los devolvió a su padre. Luego lo miró directamente a los ojos y dijo las palabras que deberían haber sido obvias desde el principio: destruiste tu familia tú solo. Ahora tienes que arreglarlo tú solo. Actualización 3. Después de esa escena en mi casa, después de que mi madre le devolviera los niños a mi padre y lo dejara allí de pie sin compasión, sin apoyo y sin salida, pensé que finalmente entendería el mensaje, que finalmente comprendería que no podía manipularme para obligarme a formar parte de su nueva familia. Pero había subestimado su desesperación. Los mensajes seguían llegando, las llamadas, los mensajes de voz, los interminables intentos de romper el muro que había levantado. Al principio eran los habituales intentos de culpabilidad, los que había visto 1000 veces antes. Me rogaba que lo reconsiderara, me decía que la familia era lo más importante del mundo, me recordaba que mis hermanos me admiraban y me necesitaban en sus vidas. Luego intentó otro ángulo, actuando como si estuviera preocupado por mí, como si le preocupara mi frialdad, mi supuesta incapacidad para perdonar. Me preguntó si esta amargura era realmente como quería vivir mi vida, si excluir a la familia era algo de lo que me arrepentiría algún día. Lo ignoré todo. Cada llamada, cada mensaje de voz, cada mensaje de texto manipulador. Me negué a seguirle el juego. Había pasado demasiados años siendo arrastrada a su drama, a su retorcido juego en el que siempre se esperaba que yo cediera, perdonara, me adaptara. Había terminado. Y cuando se dio cuenta de que no estaba mordiendo el anzuelo, hizo lo que siempre hacía: intentó que otros hicieran su trabajo sucio por él. De repente mi abuela me estaba llamando. La misma mujer que me había regañado por abandonar a mi padre en sus momentos de necesidad, que me había dado una conferencia sobre la importancia de ayudar a la familia, ahora me dejaba largos y divagantes mensajes de voz sobre cómo la vida es demasiado corta para los rencores y cómo algún día me arrepentiría de alejar a mi padre. Habló de cómo estaba sufriendo Emily, de cómo yo tenía el deber de apoyarlos porque eso es lo que hacen las familias. Borré todos los mensajes sin escucharlos hasta el final. Luego llegó el último intento de mi padre, el último golpe dramático destinado a herirme en lo más profundo, a romper finalmente mi determinación. Un simple mensaje de texto: si no quieres formar parte de mi familia, entonces supongo que no tenemos nada más de qué hablar. Lo leí una vez, luego otra vez. Esperé a que algo me golpeara, algún tipo de ira, algún tipo de tristeza, algún tipo de dolor. Pero no hubo nada, solo silencio en mi cabeza, solo vacío donde solían estar todos los años de dolor y resentimiento. Si hubiera enviado algo así hace unos años, me habría destruido. Habría llorado toda la noche, mirando mi teléfono hasta que me dolieran los ojos, preguntándome si había sido demasiado dura, si había hecho algo mal. Habría cuestionado cada decisión que me había llevado a este momento. Pero ahora no dolía en absoluto. No sentía que hubiera perdido nada. En todo caso, sentía que me habían liberado. Porque esto nunca se trató de que yo rechazara a mi familia, nunca se trató de que yo fuera desalmada, cruel o reacia a perdonar. Se trataba de él tomando decisiones que hieren a la gente, decisiones de las que nunca se responsabilizó. Había destruido su familia hace 7 años, cuando engañó, cuando tiró a mi madre como si fuera desechable,
cuando construyó una nueva vida y esperaba que yo actuara como si nada de eso importara. Él había tomado su decisión entonces, ahora yo había tomado la mía. Pero ese no fue el final. Unos días después, recibí un mensaje de una de mis tías. Era la única que había apoyado a mi padre en todo esto, la única que había intentado defenderlo, la única que había puesto excusas por él. Por eso me sorprendió tanto cuando vi su nombre aparecer en mi teléfono. Su mensaje era corto pero lleno de información que me hizo recostarme con incredulidad. Me dijo que desde aquella noche en mi casa, las cosas entre mi padre y Emily se habían estado desmoronando. Emily estaba al borde de una crisis nerviosa. Estaba harta. Había llegado a su límite. Estaba agotada, mental y físicamente agotada, y había dejado claro que no podía seguir cargando con esa carga sola. Estaba amenazando con dejarlo. Había pasado los últimos años criando a 3 hijos prácticamente sola, mientras que mi padre hacía lo que siempre hacía, evitar la responsabilidad, endosar las partes difíciles a otra persona y luego actuar como la víctima cuando las cosas no salían como él quería. Y ahora Emily estaba harta de fingir, harta de recoger su testigo, harta de librar una batalla en la que él nunca había estado realmente. Le había dicho en términos inequívocos que si no daba un paso al frente y se responsabilizaba de su propia familia, se iría. Y por supuesto mi padre hizo lo que siempre hace cuando se enfrenta a un problema, buscó a alguien a quien echarle la culpa. Primero recurrió a su madre. La misma abuela que se había apresurado a decirme que la familia debe ayudarse mutuamente, ahora estaba siendo llamada a hacer exactamente eso. Y su respuesta, un firme e inquebrantable no. Le dijo que ya había criado a sus hijos y que no iba a empezar a criar a los suyos. Le dijo que tenía su propia vida, que había hecho su parte y que era su responsabilidad, no la de ella, ocuparse del desastre que había creado. Luego intentó con sus hermanas. Una por una se puso en contacto con ellas, intentando que se sintieran culpables por ayudarlo, intentando endosarles su carga de la misma manera que había intentado endosármela a mí. Pero se negaron. Tenían sus propias familias, sus propios trabajos, sus propias responsabilidades. No iban a dejarlo todo para limpiar su desorden. Y fue entonces cuando la realidad finalmente empezó a calar en él, la verdad que había estado evitando durante tantos años. No quedaba nadie que cargara con su carga, nadie que arreglara las cosas por él, nadie que absorbiera las consecuencias de sus actos. Había pasado tanto tiempo poniendo excusas, tanto tiempo culpando a todos menos a sí mismo, que nunca había considerado qué pasaría cuando la gente dejara de recoger lo que él dejaba. Y ahora aquí estaba solo con 3 niños pequeños que lo necesitaban, una esposa que estaba lista para salir por la puerta y nadie que lo ayudara a fingir que esto no era su culpa. Se suponía que este sería su último golpe para mí, su último intento de hacerme sentir lo suficientemente culpable como para ceder. Pero esta vez no funcionó. Ni siquiera me afectó. Ya no sentía ira, ya no sentía dolor, solo alivio. Él había tomado su decisión hace 7 años, ahora yo había tomado la mía. Y sinceramente no me arrepiento ni por un segundo.